Bienvenidos a Noticias Globovisión Salud, 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre, en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Josué Llanos. Y hoy salimos a la calle porque nos vinimos a la sexta edición de la Expo Salud Plus que se lleva a cabo en nuestro país. Y Noticias Globovisión Salud dice presente. Vamos a tener diferentes temas el día de hoy, así que tendremos un combinado y un compilado de todas las informaciones en materia de salud. A esta hora vamos a recibir a Pedro Aguiar, quien es cardiólogo, y vamos a conversar sobre el método Aguiar. Un gusto que nos acompañe. Hola Gracias Daniela, por estar con nosotros. gracias Daniela, muy amable. Vamos a hablar del método Aguiar, de qué se trata y hablemos de salud cardiovascular. Hablemos de nuestro corazón. Claro, es muy importante. El 80% de los pacientes a nivel mundial no son diagnosticados a tiempo. Y eso es importante. Quien nos da el método Aguiar son los mismos pacientes. Después de nosotros tener 3 laboratorios de cardiopulmonares, donde hacemos una evaluación exhaustiva con equipo multidisciplinario, vimos que en los pacientes y en los deportistas vimos que pasaba algo, que había que prevenir. Muchos pacientes no sabían que estaban enfermos y muchos pacientes de verdad no tienen después un seguimiento. Porque una vez que están tomando el tratamiento médico no hay un seguimiento exhaustivo. Entendiendo que la hipertensión arterial, por ejemplo, es el factor mayor de riesgo cardiovascular en el mundo. Con o sin pandemia ha sido el factor de muerte tanto de accidentes cerebrovasculares como infarto. ¿De dónde nace este método? Este método nace de que el paciente no lo podíamos dejar solo nada más verlo que aunque utilizáramos la nueva tecnología, sino el seguimiento. Y para eso nos aliamos con nosotros ver ahora qué faltaba. Bueno, la genética es importante porque la nutrición va dirigida a lo que el paciente tenía, aparte del diagnóstico preciso y el tratamiento que tenía que recibir el paciente. Después, ¿cómo lo seguimos en casa? El paciente, ¿cómo lo vemos? ¿Se va a casa? ¿Le damos el tratamiento médico desde el interior? Bueno, ahora tenemos un escáner facial con tecnología israelí que nos permite que el paciente ve, por ejemplo, te voy a dar uno, ver la presión arterial, cómo está la hemoglobina glicosilada, que no es más que la glicemia en los últimos 120 días, el nivel de estrés, cómo está durmiendo el paciente. Entonces, de manera holística y multidisciplinaria nace algo diferente. Y nace aquí en Venezuela, que es ver al paciente no solo con las técnicas cardiopulmonares, no solo con el equipo multidisciplinario, sino también con un seguimiento y con un plan de acuerdo a su genética y su condición médica. Y esto no va solo para enfermos, sino también va para deportistas y aquellos que están comenzando el pádel, los amateos. Eso es muy importante porque nos precisa mejor el diagnóstico y hacemos una manera de barrer de manera más contundente lo que puede estar pasando en los pacientes que creen que están bien y no están bien. Por supuesto, vemos entonces esto como una aplicación. Sí. ¿La inteligencia artificial juega un papel aquí? Sumamente importante, porque importante es la historia médica como siempre. Lo que somos ya los médicos venezolanos, nos abocamos a la historia médica, al examen físico, usar la tecnología para las pruebas cardiopulmonares, pero aquí juega otro papel importante, que es el seguimiento, que ya con un escáner te permite ver cómo está tu estado de salud. Entonces, no solo, sino que puede estar en los dispositivos. Y eso podemos hacer una llamada, te llegan por un mensaje y te permite saber en qué te encuentras. Entonces, si el paciente está tomando un antihipertensivo y necesita verse, tú lo que haces es mandarle el link, lo ves, inmediatamente se le llama y eso es muy importante porque no se sienten solos. El paciente es importante 3 cosas, no solo tomar el tratamiento médico, sino sentirse acompañado, y sentirse acompañado es también el lenguaje médico al paciente directo. Ese lenguaje que va a interactuar, ese binomio paciente-médico, hace que el paciente sienta realmente un beneficio de salud, tanto mental como física, que puede dar en 30-40%, nada más con llamarlo. Por supuesto, tiene ese acompañamiento que es uno de los elementos diferenciadores en nuestro país con respecto a otros médicos que se encuentran también. Pero cuando tenemos aplicaciones, las personas dicen, bueno, de verdad sí me van a estar llamando, de verdad sí me van a monitorear o me van a dejar solamente a la parte tecnológica. No, la idea de estos pacientes es que no sea la parte tecnológica, porque si no humanizamos esto, nos volvemos un robot, y eso no es la idea, sino usarla como la herramienta. Lo importante es que utilicemos esto como herramienta para poder llegar a los pacientes. Los pacientes no pueden sentirse que va a ser un mensaje, no, sino inmediatamente cuando esto ocurra, el paciente tiene una llamada. Y la llamada va a ser depende si es el médico internista, el nutricionista o el cardiólogo mismo, que va a llamarlo y va a decir, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás tú? Y eso puede ser que tengas que visitarnos de nuevo porque puedes estar ante un evento. Si te sientes mal y el paciente ya tienes de una base de datos, tienes toda una información, más la que tiene del laboratorio o de la unidad, es una integración de data que estamos hablando más
con todo lo que sea, se pueden ver más o menos unos 90 parámetros. Y esos parámetros los tienes allí. Y con una llamada y lo que tiene, sumar todos esos aparatos nos da una condición sumamente interesante a nuestros pacientes, porque nos permite verlo de una manera más humana. Por supuesto, además en la aplicación me imagino que va a estar también descargada toda la información del historial médico de este paciente para que se cruce toda la información más el monitoreo que hace la aplicación, ¿no? Sí, claro, porque la idea no solo es que el paciente tengamos la data, sino tiene una historia médica posiblemente online, donde podemos tener un registro y le sirve a otros servicios. Si el paciente sale de viaje, por ejemplo, le sirve ver que el paciente se puede ver a otro país y lo va a ver determinado médico, tiene la data y la data le sirve porque eso sirve mucho para las emergencias, porque ya saben en qué paciente, qué tiene, cuáles son los laboratorios que ha tenido recientemente, qué pruebas se le han hecho, y para eso es una información que, imagínate, estamos hablando de que ya no es nada más nacional, sino puede ser global, internacional, y eso es algo que nos marca la diferencia. Por supuesto, doctor. ¿Cómo pueden conseguir información y cómo lo pueden contactar? Pues en nuestras redes, Cardioaguiar, es muy fácil, Cardioaguiar, en todo, en el Instagram, en la página web, pueden contactarnos fácilmente, no tenemos sino Cardioaguiar. Y recuerda que esto va más allá de lo aparente, es para poder llegar a ti a casa. Esto lo marcaron los pacientes y por eso estamos acá. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Daniela, muy amable. Estuvimos conversando con el doctor Pedro Aguiar, cardiólogo, y estuvimos conversando sobre este método disponible en nuestro país. De esta manera nosotros vamos a realizar la primera pausa. Recuerda las redes sociales, tanto @salud_gb y @Daniela J. Salas. A regreso, otro tema para ustedes bastante interesante, así que no se aparte de la programación.